Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Aquí, en el epicentro de la farándula turca, donde los rumores se convierten en noticias y las noticias en dramas dignos de novela, les traemos hoy un vídeo que promete desatar pasiones. Preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en el torbellino emocional que rodea a una de las parejas más icónicas y ahora, aparentemente, más conflictivas del panorama del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. Los ecos de su romance, que una vez resonaron con la fuerza de un trueno en el corazón de millones de fans alrededor del mundo, hoy vibran con una intensidad diferente, la de una supuesta y explosiva discusión. ¿Qué fue lo que detonó esta bomba? ¿Por qué después de tanto tiempo los fantasmas del pasado resurgen para atormentar a estas dos estrellas? ¿Existe en medio de esta tormenta un rayo de esperanza para una reconciliación? Antes de desentrañar este intrincado laberinto de especulaciones, les recordamos que su apoyo es fundamental para nosotros. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestras exclusivas y, por supuesto, dejen sus comentarios al final del vídeo. Nos encanta escuchar sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas candentes. Ahora sí, con la emoción a flor de piel, nos adentramos en el corazón del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nació en el set de Sen Kalkapm, Love is in the Air, una serie que catapultó su fama a niveles estratosféricos y que, de paso, nos regaló una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Recordemos aquellos días de negación, de miradas cómplices, de rumores que se propagaban como la pólvora. Hande y Kerem, maestros del disimulo, mantenían un hermetismo absoluto sobre su relación, alimentando la curiosidad de sus seguidores. Hasta que finalmente la primavera de 2021 floreció no solo en los campos turcos, sino también en sus corazones. Confirmaron su romance. A partir de ese momento, el mundo fue testigo de un idilio que parecía inquebrantable. Viajes exóticos, alfombras rojas repletas de sonrisas, publicaciones en redes sociales que derretían hasta el corazón más frío. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, un faro de amor y felicidad en un mundo convulso. Los fans embelesados fantaseaban con un futuro juntos, con campanas de boda, con hijos correteando por la playa. Se hablaba incluso de que Kerem había pedido la mano de Hande durante un viaje a las Maldivas. Pero como suele suceder en el intrincado guión de la vida, el destino tenía otros planes. A principios de 2022, las nubes comenzaron a oscurecer el cielo de esta relación aparentemente perfecta. Susurros de discusiones, de celos, de diferencias irreconciliables empezaron a filtrarse en los medios. Y lamentablemente la tormenta terminó por estallar. En febrero de 2022, se confirmó la ruptura. El golpe fue devastador para los fans. ¿Cómo era posible que una pareja tan ideal se separara? Las teorías conspirativas no tardaron en surgir. Se habló de la implacable presión de la fama, del asedio constante de los paparazzi, de la dificultad de mantener una relación bajo la lupa pública. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, a la incapacidad de llegar a acuerdos en temas fundamentales. La verdad, sin embargo, permaneció oculta tras un velo de silencio. Desde entonces, Hande y Kerem han transitado caminos separados. Hande, convertida en una de las actrices más cotizadas de Turquía, ha protagonizado nuevas series, ha desfilado en prestigiosas pasarelas y ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres. Actualmente mantiene una relación con el empresario Hakan Sabank, un noviazgo que parece ir viento en popa. Kerem, por su parte, se ha concentrado en su carrera como actor y productor, explorando nuevos horizontes creativos y manteniendo un perfil más bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Entonces, ¿por qué revivimos este capítulo del pasado? ¿Por qué de repente Hande y Kerem vuelven a ser el centro de atención? Aquí es donde la trama se complica y el drama alcanza su punto álgido. En los últimos días, los rumores de una fuerte discusión entre ellos han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. Una pelea, al parecer, cargada de reproches, de frustraciones y de viejas heridas. ¿El detonante? Las versiones son contradictorias y hasta el momento, ninguna ha sido confirmada oficialmente. Algunas fuentes aseguran que la discusión tuvo lugar en un evento al que ambos asistieron. Testigos presenciales afirman haber escuchado gritos y palabras subidas de tono, aunque no lograron discernir el contenido exacto de la disputa. Una de las teorías más extendidas apunta a que la pelea se originó a raíz de unos comentarios que Kerem habría realizado sobre su relación pasada con Hande en una reciente entrevista. Al parecer, Hande se sintió agraviada por la forma en que Kerem abordó el tema, sintiéndose expuesta y vulnerable. Se dice que le reclamó por ventilar detalles íntimos de su relación, por reabrir heridas que creía cerradas. Otra hipótesis sugiere que la discusión estaría relacionada con proyectos profesionales. Se rumorea que ambos fueron contactados para protagonizar una nueva película juntos, una propuesta que Hande habría rechazado tajantemente.
Al parecer, la actriz no estaría dispuesta a revivir el pasado, a trabajar nuevamente con Kerem después de todo lo que ha sucedido. Esta negativa, según esta versión, habría enfurecido a Kerem, quien consideraría que esta película era una oportunidad única para relanzar sus carreras y para demostrar que son capaces de trabajar juntos a pesar de sus diferencias personales. Hay quienes incluso sugieren que la discusión podría estar relacionada con temas económicos. Se especula que Hande podría haber reclamado a Kerem una compensación por el uso de su imagen en algunos proyectos publicitarios durante su relación. Esta teoría, sin embargo, carece de fundamentos sólidos y se basa únicamente en especulaciones. Lo cierto es que ante la falta de una versión oficial, las conjeturas se multiplican y el misterio se hace aún más denso. Tanto Hande como Kerem han optado por el silencio, evitando pronunciarse sobre el tema. Sus representantes, por su parte, se han limitado a declarar que no harán comentarios al respecto. Esta actitud, sin embargo, no ha hecho más que alimentar la vorágine de rumores. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con fans divididos entre el apoyo incondicional a Hande y Kerem y las críticas feroces hacia ambos. Algunos defienden a Hande argumentando que tiene todo el derecho a proteger su privacidad y a decidir con quién quiere trabajar. Consideran que Kerem fue irrespetuoso al hablar de su relación pasada y que Hande actuó correctamente al ponerle un alto. Otros, en cambio, la critican por ser rencorosa e inflexible, argumentando que debería ser más profesional y dejar atrás los resentimientos. Por otro lado, hay quienes apoyan a Kerem, destacando su caballerosidad y su buen corazón. Aseguran que nunca tuvo malas intenciones al hablar de su relación con Hande y que simplemente intentaba ser honesto y transparente. Otros lo acusan de ser un manipulador, de utilizar a Hande para promocionarse y de revivir el pasado para generar atención mediática. En medio de este torbellino de opiniones encontradas, una pregunta flota en el aire: ¿existe alguna posibilidad de reconciliación entre Hande y Kerem? La respuesta, lamentablemente, no es alentadora. Siendo realistas, las probabilidades son escasas. Ambos han seguido caminos diferentes, han construido nuevas vidas y parecen estar enfocados en sus propias carreras y relaciones. La supuesta discusión reciente, además, no hace más que alejar la posibilidad de un acercamiento. Sin embargo, en el impredecible mundo del espectáculo, nada está escrito en piedra. Hemos sido testigos de reconciliaciones inesperadas, de regresos sorprendentes y de segundas oportunidades que parecían imposibles. Quién sabe, quizás en el futuro Hande y Kerem logren limar asperezas, sanar sus heridas y construir una relación de amistad. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y de sus proyectos individuales. Hande, con su belleza deslumbrante y su carisma arrollador, continúa conquistando la pantalla chica y el mundo de la moda. Kerem, con su versatilidad actoral y su visión creativa, sigue explorando nuevos desafíos y demostrando su valía como actor y productor. Más allá del drama y de los rumores, es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos, con virtudes y con defectos. Su relación, como cualquier otra, estuvo sujeta a altibajos, a desafíos y a momentos de felicidad y tristeza. Que no hayan logrado construir un futuro juntos no significa que debamos juzgarlos o criticarlos. En cambio, deberíamos aprender de su experiencia. Su historia nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden ser complicadas y difíciles de mantener. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser una carga demasiado pesada para cualquier pareja. También nos invita a reflexionar sobre el respeto a la privacidad de las celebridades. Es fácil caer en la tentación de querer saber todo sobre su vida personal, pero es fundamental recordar que tienen derecho a proteger su intimidad. Opinar sobre sus relaciones, criticar sus decisiones o difundir rumores puede tener un impacto negativo en su bienestar emocional. En definitiva, el drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nos ha dejado varias lecciones valiosas. Nos ha recordado que las relaciones son complejas, que la fama puede ser un arma de doble filo y que el respeto a la privacidad es fundamental. Y aunque la noticia de su supuesta discusión haya generado revuelo, lo importante es enfocarnos en su talento y en sus proyectos individuales, y desearles lo mejor en sus caminos profesionales y personales. Así que, ya lo saben, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando mucho de qué hablar, aunque su relación haya terminado hace tiempo. Y aunque los rumores de una discusión reciente hayan generado controversia, lo importante es recordar que ambos son talentosos y merecen respeto y admiración por su trabajo. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Recuerden que esto es solo un análisis basado en rumores y en información que circula en los medios de comunicación. La verdad real solo la conocen Hande y Kerem. Queremos agradecerles por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y ahora, queremos saber su opinión.
¿Qué piensan de todo este drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué les pareció la forma en que Kerem habló de la relación pasada en la entrevista? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y estén siempre al día con lo último del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.